Continuamos en Noticias Globovisión Economía y como es costumbre todos los lunes, nuestro contacto con José González, economista. Él nos acompaña desde Nueva York. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Encantado de estar en el programa, como siempre. Bueno, quisiera que nos dé los detalles. ¿Qué está previsto para esta semana? ¿Cómo se están manejando los mercados esta semana? ¿Cómo abren el día de hoy? Los mercados están hoy día abriendo, déjeme un segundo, un tanto a la alza, no mucho, es feriado bancario en los Estados Unidos, por lo tanto los mercados de renta fija y variable están abiertos, pero el país está medio de vacaciones. Sin embargo, esta semana, luego de la reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial en Lima la semana pasada y de las minutas de la Reserva Federal, sigue habiendo muchas expectativas de volatilidad en los meses que vienen. Empezamos la temporada de resultados con los resultados de la mayor parte de los bancos grandes esta semana, y la expectativa sigue siendo de que los resultados netos de las empresas en general, de los índices aquí en los mercados de acciones, van a ser declinantes, van a estar 3% por debajo de lo que estuvieron hace un año, y que el mercado no debería reaccionar con una dinámica muy positiva en el corto plazo. La expectativa sigue siendo que los resultados corporativos vayan a reflejar la desaceleración global económica que estamos viendo y que impidió que la Reserva Federal normalizara las tasas en septiembre. Además de este comportamiento de esta semana, ¿qué están esperando para lo que va a ser este último trimestre del año en el que está el tema de lo que es la volatilidad de los precios del petróleo? La volatilidad de los precios del petróleo sigue reflejando estas dinámicas de crecimiento global, las expectativas o no de una recuperación en China, las expectativas de que la producción se mantenga firme independientemente de las reuniones que hay en la OPEC, y los niveles de inventarios que se anuncian esta semana en los Estados Unidos, tanto de gas como petróleo. El petróleo ha subido sustancialmente en las últimas 2 semanas, pero hoy día está a la baja, con lo cual esta volatilidad en general de los activos financieros se sigue reflejando en general en la actividad económica, y la expectativa ya creciente o la confirmación de una sensación, de un sentimiento en el mercado de que China no es solo importante por China, sino lo que refleja en función de los mercados emergentes, y que si no hay reactivación en los mercados emergentes en general, las economías desarrolladas difícilmente van a poder mantener su dinámica de crecimiento. De ahí que los mercados se vayan a concentrar en los 3 meses que quedan en el año en los resultados corporativos norteamericanos y en tratar de determinar si esta dinámica de crecimiento global va a afectar o no las ganancias de las compañías norteamericanas. Como le mencionaba hace un minuto, la expectativa es que así va a ser, y no hay una confianza de parte de los operadores y los inversionistas de que podamos ver recuperación importante en las acciones. Sin embargo, sigue habiendo intención de compra porque de cara a tasas que siguen siendo cero o negativas y economías emergentes desaceleradas, las acciones en los mercados norteamericanos siguen siendo uno de los valores más atractivos. Además de esta situación y de, bueno, lo que se espera que la mayoría de las personas o de todos los que son los entes que revisan o vigilan el comportamiento de la economía, hablan de perspectivas positivas, pero ya para mediados del próximo año, el próximo trimestre. 2015 va a cerrar en negativo. Se habló en el Fondo Monetario Internacional, en las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de sobre todo todos los retos que tiene América Latina para salir adelante. América Latina, en la medida que tuvo 5 años extraordinarios, un poquito más en los últimos años luego de la crisis, y en los últimos 10 años por lo que se llamó el superciclo de las materias primas, hoy día con la corrección de los precios del petróleo, de las materias primas en general, enfrenta una desaceleración y un deterioro en sus cuentas fiscales de balanza comercial y balanza en cuenta corriente. Sin embargo, este deterioro que estamos viendo en promedio, el problema con la desaceleración latinoamericana es que refleja la actividad de
México, Brasil y Venezuela. Y Argentina, ahí tenemos prácticamente el bulk, la mayor parte de la economía latinoamericana. Sin embargo, las distorsiones no son las que habíamos visto en el pasado. Y si bien los mercados tienen una expectativa de que esas distorsiones sean corregidas, no son nada como las distorsiones que teníamos hace 20 años o menos, cuando teníamos hiperinflación, déficits fiscales del 10% del Producto Bruto Interno, y recesiones que hoy día son inconcebibles. Por lo tanto, las discusiones en Lima reflejaron en cierto sentido esa racionalidad y curiosamente una eh, diferencia de opiniones entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que le decían a la Reserva Federal que no subieran las tasas por las condiciones de la economía global, y los banqueros centrales de las economías emergentes que más bien le decían a la Reserva Federal, suban las tasas de una vez para librarnos de ese problema de una vez por todas y evitar esta volatilidad que nos sigue afectando. Recuerda, Mariana, que para los mercados emergentes en general, los latinoamericanos en particular, la renta fija es mucho más importante que las acciones en los mercados domésticos y esta se ve muy afectada en virtud de las expectativas de las tasas de interés en los Estados Unidos. Se habló durante estas reuniones también del avance que había tenido en materia social en estos últimos 15 años América Latina. Sin embargo, señalaban que ya la situación de crisis en esos cuatro países, como usted acaba de señalar, México, Venezuela, Argentina y Brasil, podrían estar afectándose lo que es el empleo en este momento y que tendría que tomarse decisiones más difíciles, sobre todo en materia fiscal, como usted señala, que aunque no están a los niveles de otras épocas, son correcciones quizá muy importantes o que pueden tener un efecto en la política de estos países. Sí, además son correcciones y medidas ya prácticamente de tercera generación. Es decir, en la medida que reducimos la pobreza y se ha reducido sustancialmente, no solo en América Latina, sino a nivel global, independientemente que las condiciones de distribución del ingreso y la riqueza sigan siendo bastante dispares, las siguientes medidas a tomar son más difíciles porque son más sofisticadas y las expectativas de la población, en la medida que las clases medias se han expandido, son mayores. Y ese es el reto que enfrenta hoy América Latina. Cómo enfrentar estas nuevas circunstancias, estas nuevas realidades con ajustes ortodoxos. Hubo un debate en el que participó Stiglitz, que fue muy intenso en ese sentido, que ya no son los de hace 20 años, cuando obviamente las distorsiones eran de tal magnitud que eran inevitables. Hoy día los ajustes tienen que ser más sofisticados y tienen mucho que ver con políticas fiscales. ¿Qué es lo que sucede aquí en los Estados Unidos? La asistencia monetaria tiene ciertos límites y para cambiar las dinámicas de economía real hay que tomar decisiones fiscales, hay que redistribuir las cargas fiscales para aliviar las penurias de los sectores de menores ingresos y de las clases medias. Y el juego político en ese sentido es mucho más complicado o es más complicado en la medida que los sectores que más se han beneficiado del crecimiento económico tienden a resistir esta redistribución fiscal. Bueno, muchas gracias por habernos atendido la tarde de hoy. Era José González, economista. Él, como siempre, nos acompañaba desde Nueva York. De esta manera hemos llegado al final.